Pues mira, es que está en tratamiento con finasteride y me ha destrozado el sistema sexual, el aparato reproductor y todo esto. Y millones de hombres toman estos medicamentos para la alopecia. Hay un 3-5% de pacientes que tienen efectos secundarios y estos efectos son persistentes en el tiempo. No sabes el tiempo que vas a tardar en recuperarte o siquiera si vas a recuperarte. Es como el cable entre el cerebro y los genitales que está como averiado o desconectado o que no funciona bien. Yo era un chaval de 29-30 años conviviendo con un pene de un señor muy mayor. ¿Ni te pones cachondo? Ni me pongo cachondo, ni me pongo palote. Vale, gracias. Es que Nada, me cuesta. Ni me pongo cachondo ni me pongo palote. Dentro de los efectos secundarios, los más comunes dentro del síndrome son los sexuales. A la hora de masturbarme no consigo erecciones, desaparecen las erecciones matutinas, desaparecen las erecciones involuntarias, pero yo estoy en contacto con chicos y con hombres que han tenido también incluso problemas cognitivos. Pérdida de memoria, pérdida de concentración, que no saben articular frases, también la anedonia, que es la falta de poder disfrutar de experiencias, que te quedas un poco como un vegetal, porque las hormonas en las personas dirigen un montón de cosas. No puedo disfrutar de nada prácticamente porque me recuerda a mi situación. Yo llego a un punto de ideación suicida, yo llegué a escribir cartas de despedida y todo. O sea, no merece la pena arriesgar tu vida sexual de por vida o por unos años o por unos meses por tener 4 pelos más en la cabeza. Y muchos sentimientos de culpa de por qué, por una cosa estética, me he metido yo en este berenjenal. Estás escuchando Curioso de Todo Video Podcast con Edu Sanz Murillo. Muy buenas, mis curiosos y curiosas, yo soy Edu Sanz Murillo, gracias por ver y escuchar este vídeo podcast. Si estás viendo este vídeo en YouTube, por favor suscríbete, si estás escuchando esto en Spotify también dale a seguir y en otras plataformas lo mismo, por favor. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos aquellos hombres que viven en silencio una problemática. Vamos a hablar de alopecia, pero sobre todo de un síndrome que sufre mucha gente que toma ciertos medicamentos y que le cambian la vida para bastante mal. Por eso, Carlos, mi invitado, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Edu, es un honor. Tú me escribiste, yo te lo agradezco muchísimo por ser tan generoso y sigo flipando con que la gente me escriba y venga, no sé, gracias. No, de nada, a ver, es que es una historia que ha marcado mi vida en muchos aspectos y yo seguía tu trabajo desde hace tiempo, escucho tu podcast y entonces veía que el perfil de este contenido encajaba aquí y es que estoy muy agradecido de que me des voz. Pues muchas gracias. Si te parece, vamos al lío, Ajá. ¿vale? Tú empezaste a sufrir alopecia, te tomaste una serie de medicamentos recetados por médicos para cortar esa caída del pelo. Sí. Esos medicamentos trajeron una impotencia sexual y esa impotencia sexual derivó en un ingreso psiquiátrico. Sí, grosso modo es eso. Grosso modo. Sí, las líneas generales están ahí. Comenzamos, cuéntame. Yo empiezo un tratamiento, como bien decías, para la alopecia a principios de 2021 porque yo tenía complejo con este tema. Yo soy hijo y nieto de hombres calvos, entonces yo veía que mi pelo pues empezaba a volverse más fino, pues yo qué sé, me daba una ráfaga de viento y se me levantaba mucho, entonces me causaba inseguridad. Y hablándolo con personas, con gente de mi entorno, con familiares, me recomendaron una clínica que hay en Madrid, que es una clínica dermatológica, y me dijeron, bueno, pues existen tratamientos farmacológicos para poder frenar esta alopecia androgenética y son efectivos. Ve ahí y te informas. Entonces, para allá que me fui y bueno, me dijeron que en mi caso no hacía falta injerto, pero que podía ser interesante empezar pues un tratamiento, lo que digo, de fármacos que son muy efectivos y que cero riesgos. O sea, en todo momento te dejan claro que pueden aparecer efectos secundarios de tipo sexual, Ajá. que la probabilidad es baja, pero en cualquier caso son reversibles. Y en este tema son muy claros. Bueno, evidentemente es algo que da miedo. Si te salen efectos secundarios de este tipo, pues van a afectar a tu calidad de vida. Pero si son reversibles, al final para el que sufre la alopecia, que tiene ese complejo, es un win-win, porque dices, bueno, en el peor de los casos solo tengo que suspender la medicación y ya está, y que se me caiga el pelo. O sea, mejor perder el pelo que perder la vida sexual. En ese sentido, la balanza no tiene ningún sentido. Vas a esa clínica, te recomiendan una medicación. ¿Qué medicación es? Pues se trata de 2 medicamentos, uno se llama minoxidil y la otra se llama finasteride, que es un bloqueador hormonal. Esta es la que realmente puede tener efectos devastadores en la vida sexual de uno. El minoxidil es una especie de medicamento que ayuda a que la sangre llegue a los folículos del pelo, lo estimula y todo esto para que la salud capilar sea mejor, y luego lo que hace el finasteride, en principio, o sea, la única función que tiene es bloquear una enzima que se llama alfa-5 reductasa, que es una enzima que se encarga de transformar la testosterona en dihidrotestosterona.
que es una hormona muy, muy Ay, potente. yo ya me estoy perdiendo. Vamos, que hace que no se te caiga el pelo. Exacto, Vale. hace que no se te caiga el pelo. No que te crezca, sino que no hace se que caiga, no se caiga. y hace que te salga nuevo. Más. Vale, sí, vale. o sea, el efecto hormonal que hay en la alopecia lo puede incluso hacer retroactivo para que te salga pelo. O sea, y esto es así, esto es efectivo. Entonces yo empiezo a tomar esto porque, bueno, no veo ningún riesgo. Esto es como por... A principios de 2021. A principios de 2021, ¿Vale? Entonces yo empiezo a tomar esto y a una dosis de, Eso te iba a decir. de 0,5 miligramos, ¿vale? Ajá. Todos los días, de finasteride. Todos los días, Todos los días. 0,5 gramos de esa pastillita. Eso es. Ajá. Y yo empiezo a notar en las primeras semanas que tengo una disminución del deseo sexual. O sea, yo era una persona que desde que descubro la masturbación con 12 años y demás, pues tenía una actividad de masturbación diaria y disfrutaba de ello las veces que hiciese falta al día. O sea, que en ese sentido ningún problema. Y por primera vez noto que hay una disminución del deseo. A nivel de la función eréctil no hay ningún cambio. O sea, entonces no me preocupo. Yo le escribo a mi dermatólogo. Vale, perdóname que te corte. Sí, claro. Es que me gusta como pensar en la gente que está escuchando Sí. esto y me gusta simplificarlo. Por supuesto. ¿Tú te masturbabas cuántas veces al día? Antes de la pastilla. Pues mínimo 2. Vale, mínimo 2 al día. Eso es. Después de tomar la pastilla, ¿eso se reduce a? Se reduce a una vez cada 5 días. Una vez cada 5 días. Sí. Y cuando dices que no tienes disfunción eréctil, que Sí. el palabra está muy bien, eso es que te sigues poniendo palote Me a sigo pesar poniendo, a pesar de no tener Vale. ganas de masturbarme, me sigo poniendo palote, hay erecciones mañaneras, hay erecciones involuntarias, o sea Vale. que la función eréctil no está afectada de ninguna manera, ¿vale? Vale. Porque la libido y la función eréctil hay que dejar claro que son dos cosas distintas. Van de la mano, pero uno puede tener disfunción eréctil y tener ganas de sexo, o puede... O sea, que no se le levante, pero estar cachondo. Claro, Vale. o puede lo contrario, puede tener erecciones pero no tener ganas de sexo. O sea, claro, o sea, que es que eso no se sabe, pero es así. O sea, que tú puedes estar cachondo como una perra, Sí. pero que no se te levante Así el es. pene. Hostia, Así no lo es. sabía, la verdad. Sí, sí. Y bueno, y de hecho con la edad, normalmente a los hombres, con el paso de los años, es cierto que hay una disminución de la libido, pero también puede ocurrir de que tienes ganas, pero bueno, pues que ya vascularmente a nivel de... Sí, tiene sentido. Claro, sentido. ya no funciona eso y tienes que empezar a tomar otras cositas Tiene y sentido. demás. Pero eso ya se supone que a partir de los 40, 50, yo qué sé, es que todo esto Hombre, es... 40 no, hijo de lo puta, que sé. yo tengo casi 40. Pues 50, 60, es que todo esto es muy tabú. Claro, los hombres que lo tomen tampoco hablan de ello, Ya, es ¿sabes? verdad, Entonces, es verdad. no lo sé. Vale, entonces te tomas tú estos 0,5 gramos de Sí. finasteride y de momento win-win, como dices tú, ¿todo va bien de momento? Bueno, tengo la disminución... Sí, pero que me refiero que no es notar nada raro más No, allá de esa... Vale. Más allá de eso, no. Yo hablo con mi dermatólogo y me dice que disminuya la dosis. Lo que hacemos es tomar 0,5 cada 2 días en vez de todos los días. Y 0,5 cada 2 días. Claro. O sea, quitar como un un día. día. Entonces van pasando, desde esa reducción van pasando las semanas y yo ya, pues, la libido vuelve. La recuperas. Todo vuelve a la normalidad, el cuerpo como que asienta el fármaco y todo vuelve a la normalidad. ¿Y bajar la dosis tiene alguna consecuencia con el cabello? ¿Tú notas como que recuperas la libido, No, pero es que sigue cayéndose el pelo? Los efectos de la caída del cabello o de la recuperación de pelo empezaron a notarse como al mes y medio. O sea, tarda un poco más. Una vez yo recupero la normalidad con mi deseo sexual y todo esto, el dermatólogo me dice que ya volvamos al 0,5 todos los días, luego subimos a 1, que es la dosis oficial que se toma para este problema, para la alopecia, la de 1 miligramo. Y a partir de ahí yo empiezo a hacer vida normal. Y pasa el tiempo. De hecho, llega un momento que el dermatólogo me dice, hay otra forma de tomar este medicamento de forma más barata. Hay 2 dosis del finasteride, o sea, está 3 de hecho, la de 0,5, la de 1 y la de 5 miligramos. Y hay una manera más barata de tomarlo, que es comprarte la de 5, que es más barata. O sea, la caja de 5 La gramos. caja de 5 miligramos Eso. y partirla en 4. Ajá. Que es una dosis de 1,25. Y yo empiezo a hacer eso como en verano 2021 y ya te digo, ningún problema. Y yo tomaba esa dosis cada 2 días, ¿vale? Porque es lo que mi dermatólogo me pautó. Y tú cogías la pastillita de y la partía en 5 4 en mi miligramos. casa, sí, aquí como si fuese ¿La un pastilla era científico. cuadrada, era redonda? Era redonda. Claro, tenía la rayita, entonces la partes en 2 y luego esa mitad pues en cuartos, Vale, ¿sabes? vale. Sí, bueno, empiezas ahí a jugar. En ese momento te fías, o sea, es que ya te digo, no... Tú te fías del profesional, porque si tú te lees los prospectos de todos los medicamentos, con todos te pueden pasar cosas horribles, Ya, ¿sabes? ya, Pero al ya. final te fías del médico, que es el que se supone que sabe, ¿no? Y te fías. A partir de aquí yo hago mi vida normal, no tengo ya durante un año y algo, ya no tengo ningún problema. O sea, tomo el minoxidil y el finasteride 1,25 miligramos. Y bueno, y llega ese momento en el que todo se va a la mierda, por así decirlo, que es noviembre del año pasado, de 2022,
en el que yo me quedo sin medicación, me quedo sin finasteride y tengo que ir a la farmacia a por un nuevo paquete. Perdona que te corte. ¿Eso te lo dan con receta de tu dermatólogo Del dermatólogo. privado? El dermatólogo manda la receta a la farmacia Sí. y tú luego vas a la farmacia a recoger el medicamento y ya está. Vale, a ti se te había acabado... El finasteride 5 miligramos. Pero tú tenías la receta Y tenía la receta. fuiste a la farmacia. Y fui a la farmacia a recogerlo. Y la farmacia no tenía esa marca, No tenía otra. me dio otra, efectivamente. En vez de la Cinfa, que son las redonditas, Sí. me dio una que es de marca Teva, que son como más alargadas, Ajá. ¿vale? Y ya no tenían raya para partir. Pero claro, yo no sé nada de medicamentos, Ya. ni de si es recomendable partirlos, si no... O sea, yo no sé nada. O sea, yo solo me estoy fiando del dermatólogo. Porque yo no tengo por qué saber, o sea, al final, yo no tengo por qué saber cómo se toman las pastillas o no se toman. O sea, a mí si mi dermatólogo, que es médico, me dice, bueno, pues pártelas en 4, pues yo voy a hacer eso. ¿Qué pasa? Que en ese momento se me ocurre la brillante idea, como en mi última visita al dermatólogo me dijo que como me iba bien con la dosis de 1,25 que podíamos subir, pues para incrementar... para frenar aún más la caída de la alopecia, para a lo mejor ganar algún pelillo más en la coronilla. Se me vino a la cabeza que como la pastilla nueva que tenía, de la nueva marca, era alargadita y más pequeña, dije, pues la voy a partir en 3 en vez de en 2. Para subir la dosis. Para subir la dosis. Y me tomo, en vez de 1,25, me tomo 1,66. Arriesgado, ¿no? Arriesgado, pero te digo Sí. lo de siempre, que yo no sé si los efectos secundarios van a ser persistentes, irreversibles o X. Y te digo más, muchos de los hombres que sufren este síndrome han tenido el problema con 1 miligramo. Y también conozco hombres que han tomado la dosis esta de 1,66 Sí. y no han tenido problemas. O sea que es que realmente el gran kit de la cuestión es que no hay una prueba previa al tratamiento que te ayude a saber si a ti esto te va a pasar. No la hay. O sea, a ti te cogen Un test que a ti te diga, Nada, como los test de nada. alergia. Como los test de alergia o los test de... Nada, es que no te hacen nada. O sea, te piden una analítica. O sea, cuando vas a empezar el tratamiento, a mí me pidieron una analítica de sangre y de hormonas para ver cómo estaba mi cuadro hormonal. Y la sangre, pues yo qué sé, la vitamina D, cosas así. Te leen un par de números y de nada, tú estás sano, tú puedes tomar el finasteride. Es lo que te digo, no hay ninguna prueba que te asegure a nivel genético, a nivel lo que sea, que tú vas a desarrollar luego este síndrome. Entonces, es jugar un poco a la ruleta rusa, pero tú en ese momento no lo sabes. Entonces, cambias de marca por la casualidad, Así es. aumentas la dosis, Ujú. ¿y qué pasa? Pues pasa que yo empiezo a notar cosas que no les doy importancia. O sea, ya te digo... Que no conectas con las pastillas, ¿no? Efectivamente, o sea, yo hasta que suspendí el medicamento, yo el medicamento lo suspendo a finales de diciembre, por cosas que contaré ahora, pero durante ese mes y medio de noviembre a diciembre, yo tuve 2 afonías muy fuertes, perdí la voz en 2 ocasiones, a nivel hormonal, todo el tema de los músculos, la voz y todo eso lo llevan las hormonas masculinas, ¿vale? O sea, si tú, por ejemplo, si una persona que quiere transicionar hacia ser mujer, por ejemplo, pues normalmente toma este tipo de medicamentos a dosis más altas para que le cambie la voz, para que le crezca el pecho, para que se le reduzca el tamaño del pene. Yo empiezo a vivir cosas en mucha menor medida en ese momento, pero empiezan a pasar cosas. Pierdo la voz, pierdo masa muscular. Tuve un encuentro sexual con una chica a principios de diciembre y tuve un gatillazo como a los 2-3 minutos con condón, o sea, a los 2-3 minutos de empezar a follar con el coito y todo esto, se me baja y no le di ninguna importancia. ¿Por qué? Porque esa noche había salido de fiesta, eran las 9 de la mañana, dije, pues será el cansancio, será el alcohol. Nunca me había pasado, igualmente, pero bueno, no lo relacioné con la pastilla. Llega a finales de diciembre y conozco a otra chica en una discoteca que nos gustamos y nos empezamos a enrollar. Y yo en ese momento empieza, por así decirlo, como el infierno, porque es que durante 1 hora nos estuvimos besando y en esa hora no tuve ningún tipo de erección y ningún tipo de estímulo cerebral de tipo sexual, y entonces era como si yo me estuviese besando con esa pared. Y eso a nivel emocional, yo decía, ¿qué es esto, no? O sea, es una sensación rarísima. Sí, te raya, vamos. Es rarísima la sensación porque te sientes como medio castrado un poco. O sea, digo, me estoy liando con una chica que es guapa, que debería atraerme, que yo, desde los 12 años que empiezo a vivir con mi sexualidad y todo esto, no he tenido, he tenido siempre mucha facilidad para excitarme, y más si te estás besando con alguien que te atrae y todo esto. Y por primera vez desde los 12 años me estoy besando con alguien y no tengo ninguna gana de nada, ¿sabes? Y no se me levanta nada ahí abajo y demás. Digo, rarísimo. Yo ya me fui a casa pensando en ello, en plan, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué le pasa a mi cuerpo? ¿Por qué cerebralmente no he sentido ningún estímulo? ¿Por qué mi pene no se ha puesto duro de ninguna manera? O sea, qué extraño, ¿no? Y se lo cuento a mi dermatólogo por mail y me dice que suspenda el medicamento, o sea, que suspenda la medicación de finasteride y que en principio de entre 3 a 4 semanas yo debería recobrar la normalidad en mi vida sexual. Y bueno, entonces yo ya tengo una fecha y más o menos me relajo. Yo me relajo porque digo, bueno, pues como me dijeron al principio del tratamiento, si aparecen... El final del túnel. El final del túnel. Si aparecen síntomas adversos de tipo sexual o del tipo que sean, pues tú suspendes la medicación y esto en principio es reversible en todo caso y
suspendes y ya está. ¿Qué pasa? Que yo noto desde ese momento que mi cuerpo ya no es el mismo. A la hora de masturbarme no consigo erecciones, desaparecen las erecciones matutinas, desaparecen las erecciones involuntarias. Quedo con esta chica días después, más tranquilo por lo que me había dicho el dermatólogo, pero aún así yo sintiendo que por individual en mi casa no estoy consiguiendo masturbarme. Pero aún así yo me tomo las citas, estas 2 primeras citas que tuve con la chica me las tomé con bastante tranquilidad, salieron bien, o sea, no hubo nada sexual, pero bueno, las primeras citas a veces tampoco es necesario porque conoces a la persona. Dije, bueno, pues voy a dejar que pase el tiempo y cuando esté bien, mi cuerpo se recupere, pues ya podré avanzar más con esta chica si es que en algún momento nos acostamos o lo que sea. Vamos a detenernos un poquito, hablamos solo de lo que tú quieras, ¿eh? Yo ¿Vale? no quiero... No, ya sabes que estoy abierto a hablar de todo. Ya, pero bueno, me gusta repetirlo por si acaso. Sí. Vale, en ese momento estás sufriendo esa desconexión, tú todavía no sabías que pertenecías hasta ese momento a ese 3%. Es un porcentaje que luego hablaremos que podría ser más alto. Podría ser mayor porque la gente no lo cuenta. Exacto. Pero en ese momento tú empiezas a ser de ese 3% de la población mundial en el que toman esa medicación, claro, que de momento los efectos no son reversibles. Así es. O sea, tú en ese momento tienes una desconexión entre tu cerebro y tu cuerpo, puede Eso ser, es, que no ni vive ni recibe las señales. Como si hubiese un cable entre el cerebro y los genitales, pues Sí. ese cable está roto. O sea, de lo que hablábamos al principio, tú en ese momento ni sientes, ni te pones cachondo, Ni me pongo cachondo, ni me pongo palote. Vale, gracias. Es que Nada, me cuesta. Ni me pongo cachondo ni me pongo palote, o sea, Guay. ninguna de las dos. Pero, Heavy, bueno, Qué angustia. es horrible. Es bastante asqueroso, sí, o sea, no te voy a engañar, o sea, es una sensación complicada. Ya no solo para un hombre, yo creo que para cualquier persona, sí. O sea, porque al final el sexo, ya sea solo o acompañado, forma parte de nuestra vida, o sea, está ahí y está en todos los lados, o sea, tú ves, esto me afectaba también, veía series, películas, o sea, o redes. Y te recordaba lo que tú no sentías ni lo que tú podías hacer. Efectivamente, es como si alguien se queda a ver, salvando las distancias, pero si alguien se queda en silla de ruedas y está expuesto a ver gente correr. Sí. Gente O cuando se te muere un familiar, que de repente ves series y películas donde la gente se muere. ¿Sí? Eso es. Igual. Claro, relacionas rápido porque el amor y el sexo están muy presentes en la sociedad. Invadidos, están en todo. Entonces, bueno. Pero ya te digo, en ese momento yo solo quería que pasasen esas semanas. Porque tenías esa fecha que te había dicho los médicos. Tenía como esa esperanza de, bueno, pues como es reversible, solo tengo que esperar las semanas. Pero yo ya notaba dentro de mí que no era un efecto secundario leve o normal. O sea, yo notaba que yo ya no era el mismo, ¿sabes? Notas eso, o sea, notas como que te roban el cuerpo, ¿sabes? Es una especie de, como he dicho antes, de... Que no lo controlas. Que no lo controlas, es una especie de semicastración. Y bueno, pues convives con ello. Entonces yo quedando con esta chica, pues bueno, yo hacía como que aparentaba de que todo normal, ¿sabes? Me liaba con ella y todo esto y hablábamos. Yo estaba encantado con la chica porque yo llevo muchos años soltero y bueno, viviendo historias de, pues conoces a gente, a veces te ilusionas, a veces no, pero bueno, esta chica me encajaba en muchos sentidos y yo veía como una posible relación en algún momento, pero que aún quedaba, o sea, quiero decir que Sí, había mucho que andar, pero estaba ilusionado, pero a la vez estaba frustrado porque digo, joder, qué mala suerte que cuando conozco a una persona que me medio encaja, que no sé qué, estoy como, pues lo que te digo, medio castrado, ¿no? Digo, qué sensación más molesta. Y nada, ya te digo, esas 2 citas bien, luego por cosas de Navidades los dos tenemos viajes y demás y estamos 2 semanas sin vernos y esas 2 semanas para mí son muy duras porque veo que ya han pasado 2-3 semanas desde que suspendo el medicamento y sigo igual. Entonces ya la siguiente cita fue horrible, o sea, la siguiente cita fue, yo ya días antes de la cita se lo comenté por mensaje a ella. ¿Y cómo es esa conversación? Pues bueno, complicada porque tienes que hablar de algo que es difícil, reconocer algo difícil a una persona que acabas de conocer, pero que bueno, yo le conté lo que me pasaba, digo, mira, he estado tomando un medicamento durante casi 2 años para la alopecia y a nivel sexual me ha dejado impotente y tengo dificultad para excitarme. Entonces, en principio lo que me ha dicho el médico es que tengo que esperar unas semanas para que los valores en sangre y demás de las hormonas, que todo vuelva a la normalidad y entonces yo debería volver a funcionar con normalidad. Y la chica se lo tomó muy bien, me comprendía, me apoyó y todo esto, o sea, bien. Pero tú, o sea, le avisabas en plan, oye, si vamos a tener sexo, que sepas que no, entre comillas, no puedo. Es que en ese momento yo ni planteaba el sexo como una posibilidad. Claro, pero entonces no entiendo la explicación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por si ella... ¿Intentaba algo? No intentaba nada, pero yo no quería que si en algún momento de la siguiente cita ella quisiese ir a más,
más y yo lo frenaba, no quería que ella pensase que era por su culpa. Vale, guay. O sea, yo lo hice por empatía al final. Guay, Digo, guay, no quiero que ella sienta que ella no es atractiva o que no la Sí, deseo. que se rayara ella. Claro, en que plan, se rayara ella tío, por, ¿qué oye, le ¿qué le pasa? Guau. ¿Por qué no quiere follar conmigo? ¿Por qué no tal? O sea, yo me anticipé en ese sentido. Sí, Dije, o me está jugando conmigo, me está claro, mareando. ¿sabes? nunca sabe. Dije, claro, joder, al final somos dos personas de 30 años, pues lo lógico cuando te conoces, o sea, yo en un estado normal la primera noche ya hubiese querido tema. Por cómo yo era, Sí, o sea, sí. es lo normal, es lo que evidentemente igual no lo hubiese hecho porque, joder, pues era un poco precipitado, no lo sé. Bueno, Pero ya nadie no, o si da igual, no o pasa si da nada. igual, nadie lo va a saber ya, o sea, si es que da lo mismo. Entonces, la chica me apoya, pero es cierto que la siguiente cita yo ya, a nivel anímico y a nivel autoestima y a nivel, yo ya voy mal. O sea, la saludo, nos besamos y tal, yo noto que sigo pues sin excitarme y todo esto. Estás agobiado, estás Sí, tenso. yo ya estoy mal. O sea, Rayado todo el rato sí, pensando en sí. no estoy bien, no estoy bien. Sí, exacto. Entonces la cita no fluye. Esa energía que había entre nosotros los primeros días desaparece porque una de las personas no está bien, ¿sabes? Entonces pasan unos días y me escribe la chica y me dice que, bueno, que lo siente mucho, que le parece un chico muy interesante, pero que ya no está interesada en seguir conociéndome. Wow. Y yo lo acepto porque es normal. O sea, me duele mucho. Wow, eso va a decir normal Me duele y muy muchísimo. honesta por ella también de no Sí, jugar, pero sí, wow, porque ella además qué había hostia. vivido una historia amorosa el año anterior, que se había ilusionado con un chico y no salió bien. A lo mejor ella no estaba en un momento tampoco Ya. perfecto para empezar con nadie nada o para seguir conociéndome a nivel más allá de algo esporádico. Pero a mí me entra ya un bajón anímico importante. Primero, porque ha pasado este tren y segundo, porque ¿qué pasará con los trenes siguientes? ¿No? En plan, mi cuerpo ha cambiado. No soy capaz de excitarme con normalidad. No soy capaz de tener erecciones decentes. No sé cómo va a ser mi vida a partir de ahora a nivel amoroso. Y Muchas preguntas. Sí. muchas preguntas, pocas respuestas, porque el dermatólogo, cuando pasa el tiempo, ahora vamos con ello, porque empecé a hablar con más médicos de todo tipo, porque esto es una cosa multidisciplinar. Claro. El tema de la función eréctil, de la libido, intervienen un montón de factores en el organismo. Entonces es complicado, pero a nivel anímico, ya te digo, yo me voy ahí a un pozo tremendo, porque digo, joder, qué rabia me da para una vez en años que conozco a una persona que merece la pena. que de verdad me encaja y merece la pena, no puedo ser yo. O mi cuerpo no funciona de manera normal como ha funcionado siempre y no puedo avanzar con alguien, ¿no? Entonces, bueno, doloroso, muy doloroso, y ya te digo, ahí empieza una especie de espiral depresivo bastante fuerte. Porque nadie me sabe dar respuestas. O sea, hablo con mi dermatólogo y me dije que espere más tiempo. Hablo con un urólogo, yo empiezo a ir a médicos, claro, porque digo, yo necesito respuestas. O sea, me está pasando algo muy grave y necesito saber si me voy a curar, cuánto tiempo voy a tardar, si hay algún tipo de tratamiento. Sí, algo que tú puedas hacer. Algo a lo que me pueda agarrar para intentar mejorar mi calidad de vida sexual e intentar mejorar, sin más. Voy a un urólogo y me dice que a los 3 días de suspender la medicación volvería a estar bien. Le digo, pues han pasado 3 semanas, majo, no sé esos 3 días cómo irán. Hablo con otro urólogo por videollamada y me dice que el finasteride no hace eso. O sea, él reniega directamente de que el finasteride haga estas cosas. Gente bien informada. Claro, ¿no? Porque es que lo lees en el prospecto y lo pone. O sea, tú te lees el prospecto de finasteride y pone que en frecuencia baja, la disfunción eréctil y la disminución de la libido pueden continuar en el tiempo. Lo que pasa es que pone en el tiempo, en el prospecto, que tú dices en el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Ya. ¿Es un año? ¿Son 10 años? ¿Son 4 meses? No sabes el tiempo que vas a tardar en recuperarte o siquiera si vas a recuperarte. Entonces, la incertidumbre y la frustración son dos emociones que ahí empiezan a atacarme muy fuerte y que además, más allá del hecho de conocer a alguien o no en el futuro, yo mismo individualmente no puedo, no me excito como antes, no puedo masturbarme bien. Entonces, bueno, pues es complicado. Voy a detenerme un poco ahí. En este punto, ¿esto lo vives, aparte de confesárselo a esa chica que estabas conociendo? ¿Tú te apoyas en alguien? Sí, ¿Se lo bueno, cuentas a tu familia, a tus amigos? En mis seres queridos, claro. ¿Y sí, eso sí. cómo es? Quiero decir, ¿te ayudan? ¿Te entienden? A ver, me apoyan evidentemente, mi madre y mi hermana, sobre todo mi madre, que es con la que vivo, pues sin ella, yo no sé si hoy estaría aquí contigo sentado, o sea, esa es la realidad. Ay, las O sea, madres. Hay las madres, efectivamente. Bueno, las buenas madres. Sí, Hay de claro, todo. claro. Sí, pero esa es la realidad, no te puedo mentir. O sea, lo vivió conmigo. Es cierto que al principio, cuando yo empecé a contarle esto a seres queridos y amigos, todos reaccionan desde la buena intención, porque ya te digo que yo creo en la bondad de la gente, tanto en el dermatólogo que me prescribió esto, como en los seres queridos que te dicen, bueno, tú no te estreses, te empiezan a decir frases así de Mr. Wonderful, ¿no? De, tú no te estreses, deja pasar el tiempo, mantente ocupado, que eso volverá. Porque es cierto que la función sexual, cuando hay disfunciones sexuales, se pueden estar muy relacionadas, que lo están muchas veces, con temas anímicos. Te encontrarás mucha gente en la vida con depresión y demás, Que no tiene ganas de sexo o que tiene disfunción eréctil y demás. Entonces, claro, ahí entra una carta muy usada por los médicos de que te dicen que estás psicosomatizando lo que te ocurre, que estás somatizando todo, que es por
porque te encuentras mal anímicamente y demás, que tú relájate y ya te recuperarás, o sea, frases así, pero nadie te ayuda. Sí, como ¿sabes? cuando estás malo y vas al médico y dicen un virus. Claro. Pero nadie te dice, ¿pero qué virus es? Claro. Un virus, ya te... ¿no? Sí, ya te recuperarás y Ya, ya está, ya. tú relájate. Pero claro, no puedo hacer vida normal. Pero volviendo a lo que decías de los familiares, me apoyan, pero es cierto bueno, que a veces es difícil porque cada vez que se lo cuentas a alguien tienes que revivir la historia. Yo en ese momento anímicamente, ya te digo, entre los meses sobre todo de enero y febrero y marzo, hasta que ingresé en el psiquiátrico, que ahora te contaré, esos meses yo estoy en la cama, nunca había estado así, o sea, yo perdí a mi padre hace casi 6 años por cáncer terminal y fue una experiencia muy traumática en muchos sentidos, muy dolorosa, pero nunca había estado tan mal a nivel de depresión o anímicamente como en estos meses, nunca. De esto de que se llama la pata de elefante, que lo llaman, que estás en la cama y tienes como una pata de elefante encima que te impide salir. La gente te dice, muchas personas de tu entorno, amigos y demás, pero si el sexo no es todo en la vida o no es tan importante, se puede vivir sin sexo. Sí, y digo, pero todo piérdelo eso. tú. Pero piérdelo tú, efectivamente, ¿sabes? Ya. O sea, y muchos sentimientos de culpa de por qué, por una cosa estética, me he metido yo en este berenjenal. Muchas emociones negativas. Y llego a un momento en el que no puedo disfrutar de nada de lo que hago porque todo, si voy a ver una peli al cine, que a mí me encanta ir al cine, pues hay seguramente en esa peli hay una historia amorosa de por medio, me recuerda a lo que he vivido, me recuerda a mi presente. Si voy a hacer deporte, incluso noto, esto va a ser un poco absurdo, la gente no lo va a comprender, pero si voy por la calle corriendo o voy a hacer deporte, noto como mis genitales chocan con mi pantalón, entonces me acuerdo de lo que me pasa, en fin. Todo te recuerda, Todo no me puedes escapar. No sí. puedo disfrutar de casi nada de lo que hago, o de nada prácticamente, porque me recuerda a mi situación. Entonces, claro, yo llego a un punto de ideación suicida, en ese espiral depresivo, yo llegué a escribir cartas de despedida y todo, o sea, yo lo tenía todo amarrado, metí pastillas de estas tipo benzodiazepinas y demás, las metí en una especie de bolsita para luego machacarlas y bebérmelas con algo, planeaba mi suicidio y me parecía surrealista, o sea, en plan, ¿qué hago? ¿Qué me está pasando? O sea, porque llegué a un punto de no disfrutar de nada, digo, oh, pues es que la vida está para, o sea, yo no soy capaz de disfrutar de las cosas, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? En plan, y empiezas a planear el futuro con este síndrome también, digo, ¿qué mujer va a quererme con estos problemas, ¿no? O sea, yo que tenía aspiraciones desde siempre a enamorarme en un momento dado, incluso formar una familia, digo, todo eso en ese momento no lo ves factible, o sea, es que no lo ves. Y bueno, entonces, pues ya te digo, el estado anímico era muy malo, muy, muy malo. Y eso me lleva a lo del psiquiátrico. Vale, antes de que entremos en lo Sí. del psiquiátrico, volviendo un poco al terreno físico, ¿vale? Creo que has comentado antes, es que no sé si lo has comentado o lo he leído en Sí. el email que me mandaste. Creo que intentabas masturbarte, probabas Sí. para ver si aquello se animaba. Sí, Porque por te he supuesto. leído como en plan me masturbaba, pero aquello no obedecía. Si Sí. obedecía, pues de repente se inflamaba, pero de repente se caía. Sí. Es un poco para que la gente, Sí, que a lo sí. mejor ya la gente lo entiende, yo soy un poco morboso. Claro, me estoy dando no, cuenta, adelante, pero- adelante, no, sí. Discúlpame si No, eso, se ¿eh? puede hablar de ello, vamos, perfectamente. Bueno, yo intento en esos meses masturbarme. Sin deseo sexual, Sin- simplemente sin- para no, probarte sin físicamente. deseo, a ver, quiero hacer un matiz aquí. Cuando he dicho antes lo de vivir semicastrado, o sea, quiero decir, no quiere decir que mi deseo sexual esté destruido al 100%. A lo mejor, si yo tenía un 100% de deseo sexual, pues eso se reduce en un 80%. Pero ese 20% está ahí. Y entonces... Tú aprovechabas Yo aprovecho- esas brisas. Claro, de aprovechaba deseo. esas brisas de deseo para probarme, yo qué sé, y también al final, en ese proceso, al final llegas a un punto en el que te masturbas también va a parecer una tontería, pero por sentirte viril, por seguir Sí, sintiéndote sí, sí. sano o hombre o Que va llámalo todo X. bien, que está todo normal. Sí, que está todo normal, pero no estaba, ¿sabes? En plan, yo antes de todo esto tenía una facilidad para la excitación y para empalmarme muy alta y entonces pues notas que algo va mal, pero aún así lo haces pues yo qué sé, por sentirte que... Es que es muy raro porque es un duelo. Como cuando pierdes algo, cuando pierdes a alguien es un duelo y yo estaba en esa fase de aceptación y muchas veces no quería aceptar lo que me estaba pasando porque aceptarlo me suponía un estrés y un desgaste anímico enorme, ¿sabes? Y me llevaba a lugares muy oscuros, entonces a veces simplemente intentaba masturbarme pues para intentar, pero no eran buenas masturbaciones, ya te digo. Yo me metía en una página a ver un vídeo porno, lo que fuese, o alguna chica que me atrajese o lo que Sí. fuese. Podía tardar minutos, pero minutos, a lo mejor te hablo 10 minutos en conseguir una semierección. Ujú. ¿Vale? Estimulando yo con la mano también y todo esto. Cosa que antes ocurría sin yo tocarme y en segundos, Sí. ¿sabes?
Entonces ya ahí ya notas que algo no está bien, ¿sabes? Porque si tú estás sano, tú te empalmas fácilmente y tú te metes en una página tal, ves 2-4 cuadrículas o ves una foto de alguien que te atraiga y a los segundos estás palote, pues es raro que tardes minutos en que la sangre llegue ahí abajo, ¿sabes? Entonces... ¿Conseguías eyacular? Sí. ¿Conseguías el orgasmo? Vale. Hay veces que el orgasmo no, durante estos meses no lo he conseguido como tal, porque ya te digo, esto es como ya te he dicho, es como el cable entre el cerebro y los genitales que está como averiado o desconectado o que no funciona bien, ¿sabes? Entonces, esa información que recorre el cable, pues a veces llega y a veces no. Yo conseguí eyacular a duras penas, porque al final, sin un pene en erección, con buena erección, pues es difícil realizar la masturbación hasta el orgasmo. Entonces, esa era mi realidad, ¿sabes? Yo era un chaval de 29-30 años conviviendo con un pene de un señor muy mayor, ¿sabes? Ya no voy a decir señor mayor, conviviendo con un pene... Sí, pero eso tiene una explicación porque tú en el email me ponías como que al no ponerse erecto, la sangre no llegaba, por lo tanto no se regaba, no tenía la vida normal que Así tenía es. y se quedaba... Sí, mustio. Vale. Sí, de hecho, uno de los síntomas que también he vivido estos meses es la atrofia del tejido genital, porque, claro, como todo músculo, bueno, en este caso el tejido cavernoso del pene, necesita de una oxigenación, y la oxigenación llega a través de la sangre, de un buen flujo sanguíneo. Entonces si eres una persona que ya no tiene erecciones matutinas o nocturnas, que de hecho el cuerpo las produce, tiene su función para mantener el pene en buen estado. Yo me quedo sin ese flujo sanguíneo, entonces el pene está, y encima si tú a nivel de excitación pues estás bajo, muy bajo, pues eso está ahí como un trozo de carne que sí, que tú si lo estimulas y con minutos y tal, pues puedes llegar a una erección no completa, pero y demás, pero eso ya, pues el tejido se está, encima tienes que convivir con eso, con ver cómo el tejido de tu pene se va atrofiando y bueno, es complicado, claro. Y cuando llegas al orgasmo, entiendo que el orgasmo tampoco es un orgasmo no es un orgasmo habitual. Increíble, no. Quiero decir, será como, en vez de... Sí, exacto. En vez de un clímax fuerte, es como más flojo, la cantidad de semen también disminuye, que esto es otro de los síntomas. Es que hay un montón de síntomas dentro del síndrome, quiero decir. Dentro de los efectos secundarios, los más comunes dentro del síndrome son los sexuales, pero yo estoy en contacto y he estado en contacto con chicos y con hombres que han tenido también incluso problemas cognitivos, problemas de pérdida de memoria, pérdida de concentración, que no saben articular frases, también la anedonia, que es la falta de placer o la falta de poder disfrutar de experiencias, que te quedas un poco como un vegetal, porque las hormonas en las personas dirigen un montón de cosas, dirigen el estado anímico, no solo la función sexual. Entonces, si a ti se te produce por un problema farmacológico, que es lo que nos ocurre, un desbarajuste hormonal muy fuerte, pues no solo tiene, ya te digo, consecuencias sexuales, sino también de otros tipos. Y recordemos que todo esto es por tomarse unas pastillas para que no se caiga el pelo, para no quedarnos calvos. Efectivamente, que eso es un sentimiento de culpa la dictadura de lo estético, efectivamente, que por muchas veces por intentar arreglar algo estético, luego acabamos peor, por la presión social o por X y demás. Al final la alopecia es un complejo que está en el sexo masculino, también en el femenino, pero es cierto que dentro de los complejos masculinos, el de la alopecia es como uno que, aunque no se hable de ello, está ahí. Y millones de hombres toman estos medicamentos para la alopecia. Millones de hombres toman finasteride. Cuando me escribiste empecé a pensar, digo, es que yo creo que conozco a varios. Claro, es que no se habla de ello, pero está ahí. Es tabú, es tabú. Casi todas estas cosas de la alopecia, de la disfunción eréctil, de todo esto pasa. Y ocurre no solo por el finasteride y por otras cosas, pero no se habla de ello. Es absurdo por un tema estético. Yo recuerdo a mi padre que murió de cáncer de próstata, tuvo que tomar medicamentos similares, pero claro, porque el finasteride 5 miligramos, recordemos, se utiliza para la hiperplasia benigna de próstata, para las próstatas agrandadas, para reducir el tamaño, para que eso pues tenga un tamaño tal, reduzca y pues no produzca problemas, ¿no? En ese sentido. Mi padre tomaba eso y mi padre se quedó también muy castrado en ese sentido, porque yo recuerdo su enfermedad, pero claro, es que era eso, morir. O sea, mi padre tuvo que tomar este tipo de medicación para no morir. Yo la he tomado para no perder el pelo, ¿sabes? Entonces es absurdo, ¿sabes? Heavy que se permita... Heavy que se permita. No heavy que se permita, heavy que no se dé toda la información por intereses económicos, efectivamente. Yo, si ahora mismo tuviese a mi dermatólogo delante, el que me... primero, ¿no? El primero, bueno, sí. Bueno, sí. Todos los médicos que he tenido que han negado la existencia de este síndrome y demás. O sea, yo a mi dermatólogo, yo quiero creer en la bondad del ser humano, por eso no me he metido en procesos judiciales por negligencia
negligencia, no me he metido en nada de esto porque, primero porque es un gasto de energía que ahora mismo a mí no me ayuda en nada. O sea, yo mi prioridad es aprender a vivir con esto y con el tiempo, si me recupero, si consigo cosas, pues ya se irá viendo. Pero si tengo a mi dermatólogo delante, yo no le puedo decir, yo no pienso que él me haya querido castrar a propósito, ¿sabes? No hay una mala intención, hay una desinformación, Sí. pero no hay una mala intención real, ¿sabes? Él si me da ese medicamento y me da ese tratamiento es para que yo me sienta mejor con el complejo de la alopecia y demás, pero él no cree, por la desinformación que hay realmente, que esto me pueda pasar. Jo, pero yo, buscando información sobre lo que tú me pasaste, sí que hay un endocrinólogo ¿Sí? que está un poco en contra de toda esta falta de conocimiento que hay por los médicos. ¿Gilberto? No me acuerdo, creo que sí. Gilberto Pérez, sí, le Sí, conozco. Pérez López. Les conozco a todos, sí. Que dice que sí, que hay estudios en los que dice que por lo menos 50, hay. o sea, de no sé cuántas personas que toman la medicación, 50 personas tienen estos efectos de por vida, por así Sí, decirlo. sí, sí. O sea, que es falta del... Que yo, lo que tú dices... Bueno, sí, a ver, es que no le he preguntado al dermatólogo, ¿sabes? En plan, he hablado con él de ello, pero él te dice que no, que es reversible en el tiempo, ¿no? Es que ya te digo, hablé con muchos médicos. Ya. Hablé con un andrólogo también, ahora me está tratando un andrólogo. Hablé con un andrólogo que me dijo que al cabo de un año debería estar bien. Entonces empiezas a pensar en todo lo que te dicen los médicos. Uno te dice que a los 3 días, otro que a las 3-4 semanas. Luego otra dermatóloga del mismo centro en el que me trataba me dijo que a los 3 meses. Ya. Luego un andrólogo me dice que al año. Entonces digo, ¿en qué quedamos? Cuando tú ves que diferentes médicos te dicen un tiempo de recuperación distinto, es porque realmente no tienen ni idea de lo que ocurre. Eso es. Ellos dan por hecho que te va a sentar bien la pastilla, porque es lo que hacen con este Sí, medicamento. que la gran mayoría le sienta Sí, bien, pero puede efectivamente. ser la casualidad de que seas tú de ese De que caigas porcentaje... en ese, pero no te lo dicen. Ya. Es que para mí ahí está la negligencia, que seguramente sea por desinformación, por intereses económicos. Evidentemente, si tú a un paciente con alopecia, como podía ser mi caso, tú le dices en la primera cita, oye, hay un 3-5%, el que sea, me da igual, el que digan ahora mismo los números. Hay un 3-5% de pacientes que tienen efectos secundarios y estos efectos son persistentes en el tiempo. Tú oyes eso y aunque sea un porcentaje bajo, yo no me hubiese lanzado a ese tratamiento, porque el balance, es lo que hemos dicho antes, es absurdo. O sea, no merece la pena arriesgar tu vida sexual de por vida o por unos años o por unos meses. Si es que me da igual, o sea, el tiempo que sea, no merece arriesgarla por tener 4 pelos más en la cabeza. Bueno, y estamos viendo que no es solo tu vida sexual, estamos viendo que... Eso es todo. Yo estaba en un estado anímico deplorable y mis seres queridos estaban asustados. Entonces me pidieron una cita en la López Ibor. Yo no sabía lo que era este centro, a mí me llevaron porque yo estaba viviendo en ese momento como una planta. O sea, estaba en la cama, no quería hacer nada, ya te digo, o sea, sin salir de la cama y sin hacer nada y con ideas catastróficas sobre acabar con mi vida. Entonces, tú, estas cartas que escribías para despedirte o estas ideas Sí. suicidas, entiendo que se lo cuentas a alguien de tu familia, porque si tu familia te busca sí, así es. una cita en la Sí, López porque Ibor- yo siempre he sido muy abierto con todo y siempre he sido muy de comunicar las cosas. No sé, bueno, es mi personalidad. O sea, entonces yo lo hablaba con mi madre y con mi hermana también. Incluso con algunos amigos de mucha confianza les decía, me está pasando esto, estoy pensando, estoy teniendo estos pensamientos, ¿sabes? Pero no como una llamada de atención en plan de ayudadme, sino como me está pasando esto y, joder, en ese momento yo no veía luz. O sea, porque ya no era solo el hecho de no volver a follar con alguien, no era eso, sino de no poder disfrutar de las cosas que me hacían feliz, ¿sabes? O sea, yo de hecho en mi vida desde ese momento hasta ahora pues he salido mucho menos de fiesta porque le he cogido como un poco de pánico a situaciones con alcohol de por medio, porque en el tiempo en el que subí la dosis salí bastante, bueno, no bastante, salí como unas 6 noches de fiesta y yo qué sé, y a veces tomaba alguna pastilla para dormir. O sea, es que afecta a tu vida también en los planes que haces. Entonces dices, si tú, ya te digo, no eres capaz de disfrutar de las cosas, pues ¿para qué estamos? Y bueno, y ahí mis seres queridos, mi madre me concertó la cita con la López Ibor y ahí que me presenté. Yo no sabía que esto era una clínica psiquiátrica porque ni lo miré. O sea, me dijeron, tenemos cita con un psiquiatra el martes que viene. Y yo, pues vale, pues vamos. Estamos con la psiquiatra y le describimos un poco, tanto mi madre como yo, cómo estoy. Y entonces la mujer me recomienda ingresar porque yo estoy en un estado en el que no puedo garantizar mi vida en ese momento, garantizar que yo no me vaya a hacer daño en un momento dado, ¿sabes? Entonces, cuando me lo dicen me quedo un poco en shock, la verdad, porque... O sea, tú vas allí sin saber un poco... Sin saber que vas al psiquiatra, pero claro, no sabes que... yo pensé que iba a ir al psiquiatra pues a que me recetasen algo. Y te dicen que ese mismo día te tienes que quedar ahí. Sí, eso es. No, la decisión la tengo yo, ¿eh? O sea, me dicen que yo puedo tomar la decisión, no me obligan a ingresar.
pero me dicen que sería muy bueno para mí, o sea, que sería Que si bueno. decides tú, te quedas Sí, ese mismo eso es, día. que si decido yo me quedo ese mismo día. Entonces yo lo pensé durante varios minutos porque, joder, es una decisión un poco chunga. Empiezas a pensar cómo ha cambiado tu vida en los últimos meses, ¿no? O sea, de ser una persona sana sexualmente y sana en muchos sentidos a estar unos meses después con una depresión terrible y a lo mejor ingresando en un centro psiquiátrico, ¿no? Entonces dices, joder, ¿cómo cambia la vida? ¿Cómo... Totalmente. Sí, sí, o sea, cómo cambia la vida en cuestión de pocos meses, ¿no? Pero al final decido bueno, que podía ser una oportunidad. O sea, yo es cierto que lo de las ideas suicidas ahí estaban y eso era real, o sea, y estaba decidido en muchos momentos. Recuerdo incluso una vez saliendo de fiesta de un viaje que hice que no debería haber hecho en febrero. Yo veía en la discoteca, yo veía a la gente, pues parejas liándose y todo eso, yo estaba ahí, pues observando y diciendo, joder, yo no puedo hacer esto, o sea, en plan, era una situación un poco, a mí en ese momento me afectaba y recuerdo salir de la discoteca llorando, o sea, me puse a llorar solo fuera de la discoteca, que luego vino un amigo a apoyarme, pero hubo un momento en el que le escribí a un contacto que yo tenía, un contacto, un conocido, y le escribí si conocía por casualidad sicarios a sueldo. O sea, tú imagínate el nivel. Para asesinarte a ti. Así es. O sea, para tú mismo decidir tu Sí. asesinato, madre mía. Sí, sí, para yo mismo. O sea, esto ocurrió de verdad. O sea, yo mandé este mensaje. Yo no tenía valor para quitarme la vida en realidad, ¿sabes? Entonces estaba buscando alternativas para que alguien lo hiciese por mí y acabar con esto, ¿sabes? En plan, quería que ocurriese, pero no hacerlo yo. Y durante muchas noches quería que ocurriese, pero no hacerlo yo. Tipo, estar en la cama de noche con una ansiedad tremenda o con una depresión tremenda y estar llorando y decir, pues pensar en mi padre y decir, papá, llévame contigo, papá, que me dé un infarto, papá, y ya que se acabe esto, ¿sabes? Yo lo deseaba de verdad, pero no tenía el valor De ejecutarlo. de ejecutarlo. Y entonces le cojo a la psiquiatra de la López Ibor y le digo, venga, pues sí, ingreso. Porque ya no tenía nada más que perder, entre comillas, o sea, lo pongo entre comillas porque a pesar de todo lo que me ha ocurrido, me considero una persona muy privilegiada en muchos aspectos. Además, yo no he tenido efectos secundarios cognitivos como otros pacientes y otros compañeros del síndrome. Pero bueno, creo que en ese momento ya no tenía nada más que perder dentro de mi realidad, ¿no? Digo, pues voy a ingresar y a ver cómo me voy encontrando, ¿no? O sea, una experiencia totalmente nueva que a saber cómo sale, pero es que no tengo nada más que hacer porque los médicos no me están dando soluciones. O sea, me están diciendo que me espere un año y entonces te obligan a vivir con la expectativa, porque al final solo hay dos maneras de vivir esta enfermedad. Es que no hay una manera intermedia, o sea, o convives con ello y lo aceptas más o menos, o vives en la expectativa de, bueno, pues a lo mejor en un año estoy bien. Sí, ¿sabes? quitando días al calendario, ¿no? Quitando días al calendario, pero es que vivir así es horrible, porque no es vida. O sea, no es vida vivir esperando algo. De repente me levantaré a los 3 meses y tendré ganas tendré la misma Sí. libido o tendré erecciones, o sea... Sí, sobre todo con lo que a ti te había pasado, te habían dicho, no, 2 semanas, 3 Claro, meses, y pasaba, claro. pasaba y no sucedía. Y no surgía nada, pues eso, cuanto más pasaba el tiempo, pues más en depresión entraba, porque decía, bueno, pues esta es mi realidad. Y cuando estás allí, dices finalmente que sí, que te ingresen. Que me ingresen esa noche. Cuéntame cómo es, ¿a qué hora llegas? Yo llego por la noche al centro. Sí. O sea, pero vuelves a casa, coges Vuelvo ropa. a casa, cojo mi ropa y esa O sea, que no te quedas allí tal cual, No, según te lo no. dicen, sino que te vas a tu Claro, casa. voy a por ropa y demás. Firmas algún tipo de papel. Firmo pues como un contrato de ingreso y demás. ¿Era un contrato en plan de no sé cuántas semanas o tampoco había tiempo? No hay tiempo. O sea, es un contrato solo de ingreso. Luego el tiempo lo dirá cómo evolucionas tú a nivel psicológico. ¿Y tú ¿sabes? podrías haber salido cuando tú quisieras o tendría Bueno, que pedir permiso a tu madre? No, es que hay varias reglas en el centro, por así decirlo. Normalmente hay un psiquiatra que te va a visitar todos los días a tu habitación. Sí. y te dice, bueno, te pregunta cómo estás, ajustas la medicación, porque claro, tú ahí ya entras con medicación. Porque tienes que estar controlado. O sea, tú estás vigilado igualmente, pero tiene que haber pues una rutina farmacológica a nivel de antidepresivo, de ansiolítico. Yo pido muy poco de antidepresivo y sobre todo una pastilla para dormir, porque yo llevaba meses sin dormir. Entonces está ese control psiquiátrico de un psiquiatra que te visita y luego las salidas pues en función de tu estado. Hay pacientes de todo tipo ahí dentro. Entonces, en función de tu estado, pues te dejan salir a lo mejor por las tardes, que hay unos horarios de visita, hay unos horarios de salida. Es como yo lo llamo, esto que, bueno, les va a hacer gracia a mis compañeros con los que ingresé y todo esto, yo lo llamo como un gran hermano de gente con depresión. Es como un gran hermano de gente depresiva, grosso modo. Hay muchos otros, otro tipo de enfermedades ahí dentro y todo tipo de pacientes, pero por lo general lo que más se ve o lo que más vi yo fue depresión. O sea, por diferentes causas, por diferentes orígenes, pero es lo que te encuentras. Te encuentras gente
El cine y la tele han hecho mucho daño con los psiquiátricos. Sí. Muchísimo. Porque siempre lo parodian, por así decirlo, o lo llevan al extremo. Siempre que aparece en una serie o en una peli un psiquiátrico, siempre aparece la típica sala de estar en la que está uno dándose contra la pared, Ya. la otra hablando con nadie. O sea, que sí, que puede haber de eso. Sí. Pero que no es tan así. Hay gente que ahora mismo, gente de tu entorno podría ingresar mañana en un psiquiátrico. Tengo gente en mi Por entorno. eso, o sea, hay gente que tú ves en Instagram, incluso una influencer, o sea, cualquier persona que tú veas que dices, es una persona, quiero poner entre comillas otra vez normal, podría ingresar en un psiquiátrico por depresión. Sí, totalmente. O sea, que es algo, pero yo esto no lo sabía, o sea, yo al final venía con el prejuicio, ¿no? de todo esto. Sí, de lo que hemos visto en las películas, de esos sitios Claro, horribles. claro, sí, yo decía, pues a ver qué me encuentro, ¿no? Y nada, ingresé y... ¿Cómo es esa primera noche? Dura. Durísima, porque yo cumplía años 2 días después del ingreso. Oh. Entonces, cumples 30 años dentro de un psiquiátrico, yo me imaginaba, o sea, un año antes, me imaginaba mis 30 muy distintos a lo que han acabado siendo, ¿no? Sí, te imaginas una fiestota. Claro, y el es fiestote como- que yo me pegaba, o conociendo a alguien a lo mejor especial en esa época, o no conociendo a nadie, o sea, porque ya te digo, si pasas toda tu vida soltero, pues la pasas y ya está, yo lo tenía aceptado, ¿no? Pero con calidad de vida sexual, o sea, con mi cuerpo, con lo Ya. que yo era, ¿sabes? ¿Y conseguiste dormir esa noche con la pastilla? Con la pastilla sí, pero me costó. O sea, la pastilla tardó en hacerme efecto. ¿Y cuando te levantas por la mañana? Y cuando me levanto por la mañana, pues a funcionar. O sea, a vivir ¿Cuál es la rutina La de- rutina, pues desayunas en una... Bueno, yo empecé en la planta de pacientes agudos, Sí. que es como los pacientes más peligrosos, por así decirlo, pero que está todo el mundo vigilado, que no es esto de que va a entrar alguien en tu cuarto y te va a acuchillar, o sea, que no es... Pero yo empecé en esa planta porque era la única cama libre en ese momento. Entonces los agudos desayunan en una sala de estar, Ujú. que hay una mesa como tipo comedor, y yo desayuno ahí, pues empiezo a hablar con otros pacientes, empiezo a ver que, bueno, pues que hay pacientes con problemas, por así decirlo, pero yo con toda la normalidad del mundo, intentando relacionarme y, bueno, pues desde la empatía, pues intentando relacionarme bien con la gente. Supongo que te pasan por la cabeza todo tipo de voces, desde ¿qué hago aquí? Sí, a sí. el bueno, estoy aquí por algo bueno. Claro, no, estoy aquí para intentar para intentar mejorar mi estado psicológico, para intentar regularme emocionalmente, porque lo bueno que tuve yo en ese ingreso, que duró un mes al final, es cómo lo encaré. Yo entré sin ninguna expectativa de nada, porque mi vida en ese momento para mí no tenía ningún sentido. Entonces yo entré ahí pensando que, bueno, que lo mejor que me podía pasar era salir mejor de lo que entré. Era mi objetivo. Y era un objetivo bastante realista. Porque yo sabía que al salir no iba a estar curado de mis cosas, ni de la depresión, ni de lo sexual, ni nada. O sea, porque no contaba con ello. Simplemente contaba con salir mejor de lo que entré. Y entonces, pues yo empecé a relacionarme ahí con la gente. Yo acabo de desayunar. Al acabar de desayunar, pues yo bajo a un jardín que tienen en la López Ibor, que es donde todo el mundo se relaciona. Y ya había mucho sol, entonces la gente estaba tomando el sol y demás, el resto de pacientes. Y yo llego ahí, me presento y empiezo a relacionarme con la gente. Y la gente, pues muy cariñosa en general, o sea, hubo como una conexión muy fuerte. Es cierto que dentro de un psiquiátrico los vínculos se aceleran mucho porque es como te digo, es como un gran hermano. Es como un gran hermano. ¿Móvil tenías? No. No te dejan tenerlo salvo que tu psiquiatra lo diga y lo puedes tener como unas 2 horas al día, en plan por la noche o en la comida o cosas así. Pero no, empiezo a vivir otra realidad sin teléfono, simplemente estando al sol, charlando con la gente. Como antiguamente. Sí, como antiguamente, pero de una manera, bueno, en otro Sí, contexto. ya. en otro contexto, porque la gente está muy mal, la gente está muy triste y la gente te cuenta, ya te digo, sus problemas porque hay una atmósfera muy cálida en la que no hay vergüenza, porque claro, estás con gente que está igual o peor que tú Sí, de ya, mal. ya habéis pasado el Ya habéis límite, pasado, ¿no? entonces ya habéis pasado el Como ya límite, dices, no hay da igual filtro, todo. ya da igual todo, pero fue muy bonito esa manera de relacionarse. O sea, a mí, dentro de lo que cabe, el ingreso me cambió para bien en muchos aspectos. Y entonces escuchas historias, escuchas gente que lo ha pasado muy mal por historias y por causas que dices, joder, empiezas a relativizar. Hay terapias también ahí dentro. Yo O sea, tuve que... vas al psicólogo, Voy psicólogo. a terapia, hay una terapia grupal, que es la que más recomiendan ahí, que es una terapia, pues como es así, que son como las de serie y película, como una sala, círculo de sillas, y te sientas, y entonces hay un par de terapeutas que las mando un beso desde aquí, que son Anne y María, que me ayudaron un montón, y nada, pues te sientas ahí en ese círculo y es una terapia grupal, en la que pues cada uno comparte su historia, se hacen ejercicios de dinámica grupal, de dinámica individual, pero todo el mundo está ahí para arroparte, ¿sabes? Entonces se crea una sinergia muy, muy bonita, O ¿sabes? sea, que aparte de medicación tenías terapia grupal y terapia individual. No, o sea, dentro de la terapia grupal
tú tienes tu espacio a veces según, porque es un grupo de gente, tienes que adaptarte y cada uno tiene sus tiempos, entonces las terapeutas son las que van coordinando todo esto, pero tú tienes tu momento, en algún momento tú puedes contar tu historia, porque tú la puedes contar al principio según llegas, en plan, pues como en las películas, hola, soy Carlos y soy alcohólico, por ponerte un ejemplo de Alcohólicos Anónimos y demás. Pues hola, soy Carlos, tengo depresión y me ha pasado todo esto. Entonces yo lo conté y bueno, y pues momentos en los que lo cuentas te derrumbas y la gente te apoya, la gente se levanta, te da un abrazo. Es gente con la que ya has hablado en el jardín, gente que ya conoces, o sea, entonces, ya te digo, todo va muy acelerado, pero en mi caso la experiencia fue positiva. Al cabo de un mes, quiero decir, porque yo hago esta terapia, la gente que hay ahí pues se convierte en gente importante de mi día a día porque la coges mucho cariño, porque el vínculo se acelera un montón. Eso no quiere decir que luego al salir vayáis a ser igual de amigos, porque luego la vida real está fuera y es distinta. Y bueno, y hay que coger las cosas con pinzas y ponerlas en su contexto. En todo ese mes, ¿saliste tú alguna vez? Sí, al partir de las 2 semanas empecé a salir, me dejaban quedarme el fin de semana a dormir en mi casa. Entonces, bueno, yo aparte de recibir visitas en el centro de mi madre o de quien fuese, yo ya podía salir a partir de las 2 semanas a quedar con alguien, o incluso algunas tardes también me dejaban en el horario de visitas salir al bar de al lado a tomarme algo con mi hermana o con algún amigo y demás. Sí, como para volverte a introducir un poco en el mundo... Sí, en el mundo real, ¿sabes? Porque ahí estás en una burbuja. Es una burbuja muy guay porque todo el mundo se apoya, todo el mundo se abraza, tienes una terapia, tienes un horario. Entonces, dentro de lo duro que está siendo lo que estás viviendo, al menos estás en una atmósfera, ya te digo, estás con una red de personas que están ahí para apoyarte y... O sea, que tú ves que en ese mes a nivel anímico vas mejorando. Sí. Pero las consecuencias de las pastillas a nivel físico y... sexual y todo esto... ¿Mejora? No. Vale. Ni mejora ni empeora, simplemente sigo igual. ¿Vale? Pero a nivel anímico, ¿te han reforzado anímico, eso? No, o sea, a mí no me ayudó porque yo tomaba solo medio antidepresivo por la mañana. O sea, realmente a mí lo que me ayudó fue la terapia y la gente que conocí ahí. Que esas personas saben quiénes son, saben que las quiero mucho y que van a estar, me han marcado para siempre. Y esa es la gente que realmente me ayudó, las terapeutas y la gente que conocí allí. Que algo hizo clic en mi cabeza durante ese mes que, por así decirlo, yo antes de entrar, yo ya no me veía como una persona valiosa. Parece algo estúpido, ¿no? O sea, decir, como no lo es. El hecho de no tener un pene erecto, no tener deseo sexual, no te convierte en alguien no valioso, pero esa era mi realidad, era lo que yo sentía en ese momento. O sea, y durante ese mes descubrí que, bueno, la gente me cogió mucho cariño en general. El día de mi despedida fue muy lacrimógeno y fue muy bonito y la gente me había cogido un cariño increíble y me valoraba un montón. Entonces algo hizo clic en mi cabeza de bueno, más allá de lo que me esté pasando, la gente me puede seguir queriendo y la gente puede seguir valorándome como persona a pesar de... Vamos, que como hombre o como persona soy más que un pene erecto o que un deseo sexual. Y bueno, pues eso hizo clic gracias a las personas que conocí allí y a mi voluntad de mejorar, porque yo me tomaba las terapias en serio y yo estaba ahí viviéndolo a tope. De hecho, cuando me despedí, que esto siempre lo recordaré, una de las terapeutas me dijo: Carlos, ha sido increíble tenerte aquí porque este tipo de procesos tienen sentido por personas como tú. Claro, en ese momento me derrumbo aún más porque estábamos todos llorando, pero fue muy bonito escuchar eso, ¿no? Y nada, entonces ya vuelta... ¿Cuándo saliste? Salí el 21... No, espérate. Como el 20 de abril o el 19 de abril. Un mes, más o menos. Y eso te ayuda a enfrentarte más al mundo real. Al mundo real, a la problemática por la que tú entraste. Sí, efectivamente. ¿Cómo estás a día de hoy? Pues a día de hoy te cuento, antes de salir de la clínica psiquiátrica, como los últimos días, di con un andrólogo que me recomendó un paciente porque yo, durante los meses antes del ingreso, yo me registré en fundaciones del síndrome posfinasteride para poder contactar con otros pacientes, para poder hablar con gente que me pudiese guiar, porque los médicos no sabían ayudarme. Entonces, necesito hablar con gente, primero, que esté pasando lo mismo que yo, para poder apoyarnos, para poder hablar con alguien que sepa lo que estoy viviendo sin que me llame loco, sin que me diga que lo estoy somatizando, sin que me diga que todo es psicológico. Y conocí a un chico que se llama Luis, que está su testimonio en YouTube, que es español también, que lleva conviviendo con el síndrome 3 o 4 años, creo. Y hemos estado en contacto desde entonces por WhatsApp y es una persona que es otra de las que me ha salvado, o sea, literalmente, porque sin su guía
Y sin él me mandó un montón de pasos a seguir, de bueno, lo primero que tienes que hacer es irte a la Agencia Estatal de Farmacovigilancia, que es una página web o algo así, y como tienes que dejar por escrito, ¿no?, en la página web los síntomas que has tenido para que... O sea, registrar tu caso. Registrar tu caso para que el Estado o la agencia de farmacología que sea, pues sepa que el finasteride tenga en cuenta esto, en sus estadísticas o en lo que sea. Me mandó analíticas que me tenía que hacer, o sea, era como mi doctor, por así decirlo, porque llevaba la experiencia de ser su propio doctor durante 3 o 4 años, y entonces él me recomendó un médico que está en Madrid, que es un andrólogo. ¿Qué es un andrólogo? El andrólogo es el médico sexual de los hombres, por así decirlo. El urólogo es el que se ocupa más del tema urinario, de la próstata y demás. Sí, de la cosa física. De la cosa física, del pis, de la próstata, en fin, de cosas de estas. También de lo sexual, pero no a fondo, sino desde un punto de vista más superficial. Ajá. O sea, se ocupan más de la próstata y del ¿Y el pis. andrólogo? Y el andrólogo es el médico sexual. Es el que se ocupa de la salud sexual de los hombres. En plan, mirando hormonas, mirando hormonas, hay distintas pruebas que se pueden hacer, mirando las hormonas, haciéndote una ecografía en el pene, que yo ya me he hecho 2. ¿Ecografía en el pene? Ecografía en el pene, Nunca sí, lo sí. había escuchado. Sí, ecodoppler se llama. Ecodoppler de pene, sí, sí. Y entonces, si tú tienes disfunción eréctil o tienes baja libido o tienes tal, pues lo normal es que un hombre vaya a un andrólogo. ¿Por qué no se conoce esta disciplina o está más visibilizada? Pues lo mismo que hemos hablado antes, porque los hombres no hablan de esto. El estigma, el miedo... El estigma, claro, los hombres no hablan de su salud sexual. Wow. No se habla de ello. Entonces, entonces esto no se conoce. Y este andrólogo, me está ayudando mucho en el sentido en el que él cree en el síndrome, entonces ya es un avance. Ya de por sí que un médico crea en ti, ya ayuda un montón, porque es durísimo contar algo que te está fastidiando la vida día a día y que no te crean, ¿sabes? Porque estás contando algo súper doloroso para ti y no te creen, ¿sabes? Entonces dices, hostia, pues conoces a alguien que por fin sabe lo que es el síndrome, sabe más o menos cómo actúa, sabe cuál es la vía de tratamiento. Joder, pues ya más o menos... vale, aunque no sepas si te vas a recuperar, pero joder, dar con alguien que sepa más o menos lo que hay que hacer y demás, ayuda mucho, ¿sabes? Entonces, a partir de ese momento, que esto es finales de abril, mediados de abril, él me manda como tratamiento tomar unas Viagras, son vasodilatadores, ¿vale? No son Viagras como tal, que se llaman Tadalafil, o sea, que son medicamentos que... Que nadie lo tome sin ir a un médico. Sí, y aunque sí, vaya a sí. un médico, por favor, investiga todo. Sí. Son medicamentos que ayudan al flujo sanguíneo hacia el pene. Son Viagras que se pueden tomar a dosis diaria. Para hacer eso que no se atrofie, ¿no? Efectivamente. Es más que una cura del síndrome, es como un parche. Para que no se pierda. Para que no se pierda el tejido cavernoso del pene y para que el flujo sanguíneo pues siga ahí. Y bueno, y en caso de tener un encuentro sexual, pues incluso puedas tener una mayor calidad de erección, que yo no la he tenido. O sea, yo no he vuelto a día de hoy, o sea, porque me preguntabas, ¿a día de hoy cómo estás? Yo a día de hoy no he vuelto a la calidad de erección de prefinasteride o de presíndrome. No he vuelto a esa calidad. Ha mejorado mi erección con estos medicamentos, pero claro, ya estás tomando medicamentos diarios para eso. O sea, entonces sigues en la rueda de los fármacos, pero ya de otra manera, ¿sabes? Bueno, estoy tomando esto ahora mismo para ya te digo, para mantener el flujo sanguíneo y para que mi pene no se atrofie más y todo esto. Y el andrólogo me está ayudando. Yo lo último que me hice fue un ecodoppler con él, con otro doctor que es muy famoso en el tema de los ecodopplers y que ha enseñado a los demás médicos de Madrid, de España, a hacerlos bien, porque es una prueba que si no sabes lo que estás buscando no la vas a hacer bien y no vas a saber hacer un informe y encontrar las cosas de manera adecuada. Yo me lo hice como hace 10 días, el ecodoppler, y me salieron cosas... Bueno, complicadas. No tenía fuga venosa, que eso es un win, por así decirlo. Si tienes fuga venosa en el pene, estás un poco jodido, porque... Me estoy perdiendo. Ya lo sé. Bueno, pues en el pene fuga venosa, en el que pene es hay que... venas. En el pene hay arterias y venas y demás, Sí. porque es por donde llega la sangre. Sí. Si hay una fuga venosa... Es que la sangre se va por otro lado. Quiere decir que la sangre no se queda en el pene. Claro, o sea, que va y vuelve. Claro, el proceso de la erección es que llega sangre al pene, Sí. se hincha... ¿Se queda ahí? Y las venas ocurre una oclusión venosa. Para mantener la erección. Para mantener la erección y mantener la sangre ahí. Entonces, si tú tienes fuga venosa, la sangre se va a ir por algún lado. Entonces, no vas a mantener la erección. Ya. ¿Sabes? Entonces... Madre mía, la ingeniería que tenemos ahí, ¿eh? Claro. Mucho hablar de las vaginas, Sí, pero los penes también tienen lo suyo, ¿eh? Sí. Y no solo las vaginas o los penes, sino... Volvemos a lo mismo, el tema de la alopecia. O sea, que te metes en un berenjenal...
Joder, Yo no macho. sabía nada de estas cosas hasta que te conviertes, ya te digo, en tu propio doctor y empiezas a investigar Ya te digo. de qué va el tema. Pero tú antes de esto no sabes nada. Tú te lías con alguien y te empalmas o te masturbas y ya está. Y Claro, tú... lo das como algo normal, o sí, sea, pero dentro de tu cuerpo están pasando 1.000.000 de mecanismos Para que este que- medicamento... para que funcione bien. Para que funcione. Es que entran en juego un montón de agentes, neuroesteroides, neurotransmisores, las hormonas, evidentemente. Luego, dentro del pene tenemos un nervio que se llama nervio pudendo, que es como un cerebro que tenemos en el pene, que es el que se encarga de recibir el estímulo exterior, o sea, los estímulos cerebrales, por así Qué decirlo. fuerte. Claro, o sea, la sangre llega al pene porque ese nervio que hay ahí Manda un aviso. recibe, o sea, hay una conexión con la cabeza de que te estás besando con alguien o de que has visto algo que te excita, y entonces ese nervio es lo que hace que, oye, cerebro, mándame sangre aquí que se va a liar. ¿Qué va a haber tema? Que va a haber tema. Qué fuerte. Es un poquito Claro. como lo del viaje al cuerpo. Sí, sí, todo sí. esto. Entonces no me encontraron fuga venosa, pero sí me encontraron indicios de fibrosis en las partes superiores de mi pene. Fibrosis, como Fibrosis que es estaba- atrofia. Atrofia como que se te... Es que tu pene cambia. De no o sea, usarlo, sí. de no usarlo, tu pene cambia. O sea, sí es cierto que en algunas erecciones, todo esto con las pastillas nuevas que estoy tomando de tipo Viagra y demás. Ujú. Hay veces que en algunas erecciones los cuerpos cavernosos se estiran del todo y vuelves a tu tamaño, pero no con la erección completa. Al final, lo del tamaño, pues es una cosa que va variando en función de lo que se te ha atrofiado el tejido, de la erección que tengas, de la cantidad de sangre que hay ahí. Depende del pene que tengas, si es de carne, si es de sangre, el mío es de sangre. Entonces, depende de muchas cosas. Pero ya te digo, ya me he perdido. No sé dónde No, estábamos. yo estaba aquí yo Sí, escuchándote sí. lo del pene de carne y Sí, pene, sí. pene De sangre. de sangre y Sí, habrá sí. gente que no sepa lo que es eso. Sí, y ahora sí. retomamos. Ja. Pene de sangre es Que tiene un tamaño que en reposo, que en reposo muy chiquitita, pero luego y cuando luego duplica crece- o triplica o cuadriplica su tamaño ¿Y las en otras? erección. Y las otras pues ya en reposo ya tienen un tamaño grande, Vale, que tampoco crece mucho que tampoco más. crece mucho con la sangre. Eso es verdad, eso es verdad. Esto es como lo de Sálvame de monedero Sí, o sí, mortero. sí. Bueno, ya Claro. lo has explicado. Sí, sí. Entonces, te detectan la atrofia en Sí, la los parte indicios superior. de fibrosis, entonces, putada, ¿no? Porque digo, bueno, pasas de tener un pene sano a tener ahí principios de atrofia en el pene. Entonces, bueno, pues ahora estoy tomando estos medicamentos. Estoy tomando otro que se llama Valdenafilo, que es incluso aún más fuerte. Lo tomo 2 veces por semana, jueves y sábados. También para llevar sangre. También para llevar sangre, pero de manera más fuerte. Cuando se lo comenté a mi farmacéutica, la farmacia de mi barrio, cuando le pido, oye, y una caja de Valdenafilo, y le doy la receta, y me mira así, y me dice, ¿y es para ti? Y le digo, sí, sí, es para mí. Digo, pero tú tan joven, ¿qué haces tomando esto? Digo, y entonces ya le conté, pues mira, es que he tomado... Ay, también la farmacéutica. No, sí, no, pero es que la conozco de toda la vida. Ah, bueno. Claro, es de toda la vida. Entonces me pregunta, ¿pero qué haces tú tomando esto? Digo, si esto lo compran los hombres de 50 para arriba. Y yo, pues mira, es que está en tratamiento con finasteride y me ha destrozado el sistema sexual, o sea, el aparato reproductor y todo esto, pues me lo ha desbarajustado de forma increíble y tengo que tomarlo para restablecer un poco ahí el flujo sanguíneo. Entonces, ya te digo, pues ahí estoy. Esa es mi vida a día de hoy, tomando medicamentos, bueno, para que la sangre vaya ahí abajo. Es cierto que a día de hoy no me planteo tener relaciones con mujeres, es algo que estoy evitando, porque me da miedo, ¿sabes? En plan, me da miedo. No tanto no funcionar en el sentido porque el sexo va más allá de la penetración. Es cierto que yo no he tenido una pareja estable en muchos años y también es el sexo tal y como nos han educado, pues la penetración es algo que ha estado ahí muy presente, ¿no? O sea, luego te das cuenta de que no es así, que se Que hay puede, muchas más que puedes cosas. hacer, que puedes disfrutar sin la penetración o hacer llegar a una chica al orgasmo sin la penetración. Pero claro, comunica tú todo esto, a mí me da cosa, ¿sabes? Ahora mismo estoy bloqueado en ese sentido porque me da cosa llegar a una discoteca o conocer a una chica y decirle, mira, me pasa esto, y a lo mejor introduzco mi pene en tu vagina y dura un minuto ahí medio duro, que ni siquiera se pone duro del todo. Y aparte de eso, de la erección o no, que yo a nivel de deseo sexual tampoco no tengo un deseo alto, ¿sabes? Lo tengo desbarajustado también y no siento esas ganas ni me pongo cachondo con esa facilidad, ¿sabes? Entonces, bueno, todo esto explicarlo es complicado. Si tuviese una pareja estable, pues las cosas serían de otra manera, pero esta es mi realidad y tengo que convivir con ello. Sí, la cosa es que tú sí que puedes dar placer de otras maneras, Sí. pero tú recibir Claro, o yo sentir cómo lo placer recibo. es complicado. Claro, eso es. Es complicado. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues ahí estoy. Ahí Heavy, estoy. Carlos, muy heavy, ¿eh? Sí, sí, sí. Heavy. Muy heavy. Lo importante es que a día de hoy las ideas suicidas han desaparecido, gracias a Dios, y estoy consiguiendo disfrutar de las cosas que antes no podía ni imaginar que volvería a disfrutar. Primero, porque estoy con un tratamiento que ya se verá con el tiempo si me llego a recuperar del todo, pero bueno, me he dado cuenta de que la vida va más allá, que es algo que yo no podía ver en enero o febrero porque no podía disfrutar de nada, pero ahora vuelvo a ir al cine y me río y lloro y me emociono, o sea, y voy y hago deporte y lo disfruto, entonces... bueno, vuelvo a vivir, por así decirlo, y lo sexual pues ya se verá.
tengo que decir, ya que estamos aquí de confesionario, que me enrollé con alguien en abril a finales. Fue una cosa totalmente fortuita, pero ocurrió. O sea, una vez salido del psiquiátrico, te liaste con alguien. Sí, y fue una experiencia un poco, bueno, extraña. Yo le expliqué lo que me pasaba, me dijo que no pasaba nada y demás. Es cierto que yo en ese momento acababa justo de empezar a tomar los medicamentos estos de vasodilatadores tipo Viagra, entonces, bueno, no follamos ni nada, ¿eh? O sea, fue todo liarse, tocamientos y demás. Nadie se llegó, o sea, yo no me llegué a eyacular, no me llegué a correr. Aquí se puede decir correr. Sí, correr, no me llegué a correr ni nada. Primero porque era la primera vez que yo me desnudaba con alguien en esta situación. Y segundo, porque a nivel de excitación, lo que decíamos del cable y demás, a mí ahora me cuesta llegar al orgasmo. Me cuesta mucho más que antes, porque como no me pongo cachondo con la misma facilidad, luego la erección pues fue no al 100% completa, al 80-90%, gracias al medicamento, ya te digo. Y nada, pues ahí quedó la experiencia. Bueno, es una cosa que yo que sé, que te cuento. Una vivencia. Una vivencia más, ¿sabes? Pero evidentemente no fue una experiencia sexual con la calidad de las experiencias sexuales que yo podía vivir antes de todo esto. Pero bueno, lo quería contar porque, bueno, ya que estoy aquí, me has dicho, ¿cómo es tu vida ahora? Digo, pues mira, pues me he vuelto a enrollar con alguien en un momento dado. Bueno. Pero es cierto que hay otras chicas con las que yo podría ligar y todo esto, pero no me atrevo. Es que no me atrevo. Sí, no quieres vivir ese todavía. No, de momento no quieres. No, porque me jodió. O sea, lo de la chica esta en su momento me creó tal tristeza la situación. O sea, que no quieres repetirlo. No quiero repetirlo. No solo la depresión que vino después, sino el hecho de enrollarme con alguien y como si me estuviese liando con un árbol. O sea, en plan, esa sensación de no hay conexión, es muy, muy raro. Estoy en las fases iniciales de una recuperación que no sé si va a llegar, y también estoy en las fases iniciales de una readaptación de mi vida, porque ya mi vida ya no es como era antes, en muchos sentidos. Yo utilizaba mucho la masturbación como método antiestrés y demás y todo esto. Una vía de escape también. Una vía de escape, de energía, bueno... De hecho, hay algunos psicólogos que dicen que quien se masturba mucho, como era mi caso, puede haber ahí un tema de carencias afectivas. Seguramente. Habrá cosas, ¿vale? Pero el caso es que esa vía de escape ya no la puedo vivir con normalidad, ya no la tengo y me estoy reinventando realmente. Y así es como estoy ahora mismo, a día de hoy. Menudo viaje, nene. Menudo viaje, sí. Hostia puta, ¿eh? Sí. Wow. Para empezar, te quiero volver a dar las gracias porque eres muy generoso. Por esto mismo que decías tú, que esto es un estigma de los hombres, que no se atreven a hablar. Que tú lo hayas hecho de esta forma tan natural, yo creo que ojalá este vídeo llegue a mucha gente. Este podcast, ojalá. Me encantaría. Nunca se sabe. Puede verlo una persona, pueden verlo... Sí. ¿Sabes? Sobre todo a los hombres que estén viviendo esto. Pero con que lo vea uno y ya al menos se piense si tomarse la pastilla o no... Es que eso es clave. Habremos hecho bien, nene. Eso es clave. Ese es el objetivo realmente, lo que acabas de decir. Habremos hecho bien. Sí, y sobre todo que alguien lo pueda escuchar y sentirse acompañado. Porque a lo mejor alguien que lo vea, que lo esté viviendo y diga, no estoy loco. Claro, hay muchos hombres en la sombra que lo viven. Y cada vez que hay un testimonio de estos en YouTube, en los comentarios se llenan. Los vídeos se llenan de comentarios de yo estoy igual, lo estoy pasando muy mal, esta es mi realidad, ojalá encontremos la cura, ojalá... Pero no lo dicen por vergüenza. Claro. ¿Sabes? Entonces, esto ayuda a que entre todos nos vayamos apoyando y dándonos soluciones y dándonos, como Luis fue para mí, esa figura, que yo lo pueda ser para otros y nos podamos ir apoyando en esto. Qué ¿sabes? Guay. Y sobre todo, lo que has dicho tú, que sepan, un hombre que me esté viendo ahora, que esté dudando si iniciar un tratamiento contra su alopecia, que sepa que esto es una posibilidad real y que no hay prueba previa al tratamiento que te diga si tú lo vas a sufrir o no. Lo más probable, que no lo sufras, pero... ¿Quién te dice que no te vaya a ocurrir? La ruleta rusa te puede tocar. No lo sabes. Y el porcentaje no se sabe. Dicen 3, 5%. A lo mejor es más alto. De los que han confesado. De los que han confesado. Es que no se sabe. Wow. Entonces, ahora ellos tienen la elección que yo no tuve de saber si quieren tomar el riesgo de empezar este tratamiento y desbarajustarse. Sí, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Desbarajustarse emocionalmente, hormonalmente. Además, que no hay que jugar con los fármacos. Hay muchas historias de superación que son invisibles en la sociedad y que no se habla de ellas, ¿no? O sea, tú cuando hablas de una historia de superación, siempre te viene a la cabeza pues la persona que está en silla de ruedas y se supera, o la persona en redes sociales pasa mucho con la gente con cáncer y es totalmente lícito, son historias de superación tremendas, pero hay muchas historias de superación invisibles que están ocurriendo y no se les da el lugar que yo creo que merecen. Puede ser el síndrome postfinastevide, pero puede ser la depresión, una persona que convive con la depresión y va a trabajar todos los días e intenta sacar una familia adelante, o a sí mismo, da igual, o enfermedades que no se habla de ellas, no solo el síndrome sino la fibromialgia, la enfermedad de Crohn, que son enfermedades invisibles, porque para una persona tal y como nos han educado
educado, tú ves a alguien por la calle andando y no demasiado demacrado y te piensas que está sano, te piensas que está bien. Hasta que no le ves en silla de ruedas o demacrado de alguna manera, tú das por hecho que esa persona está bien. Pero puede estar viviendo un infierno como Sí, porque el alma rota no se ve. Claro, eso es. Y hay enfermedades que no se ven a simple vista. Entonces, pues mandar un abrazo y un beso enorme a toda la gente que sufre en silencio más allá de mi síndrome y que ellos también son historias de superación. Qué guay. Pues este podcast lo escuchan y lo ven sobre todo mujeres y hombres gays. ¿Vale? Esperemos que estas mujeres y hombres gays los compartan con sus novios, padres, primos, abuelos, lo que sea, por favor. Si quieres venir al podcast a contarme tu historia, ya sea para desahogarte o porque crees que puedes ayudar a los demás, mándame un mensaje privado a Instagram o un email a edusanzmurillo@gmail.com. Te espero con los brazos abiertos. Y de nuevo, darte las gracias. A ti, Edu. Ha sido un placer. Voy a despedir el podcast. Curiosos y curiosas, intensito el podcast de hoy. Gracias por estar ahí, por verlo, por escucharlo y sobre todo si consideráis que puede ayudar a alguien, por favor, compartidlo. Muchas gracias y hasta el próximo video podcast. Chao. Estás escuchando Curioso de Todo Video Podcast con Edu Sanz Murillo.